Sistemas, vamos a ver los conceptos de impulso, cantidad de movimiento y vamos a ver todo cómo lo aplicamos en lo que es choque o colisión de partículas, ¿sí? Todavía no cargué el material, pero al finalizar la clase yo ya les voy a cargar en aula virtual un video grabado de otro año, las diapositivas y los ejercicios propuestos para que ustedes practiquen para el parcial, ¿sí? Antes que me empiecen a preguntar, las notas todavía no están, estarán al finalizar esta semana o al principio de la semana que viene porque estamos esperando que el profe Torri pase las notas del teórico, ¿sí? Para poder darles la nota final. Así que suponemos que ya la semana que viene estarán las notas, ¿sí? Y en la medida que voy avanzando, cualquier duda o consulta, activen el micrófono o me escriben por el chat y yo paro o voy eh, reforzando lo que no quedó claro, ¿sí? Bien. Em, Cuando hablamos de cantidad de movimiento, ¿sí? Nos referimos, siempre vamos a hablar de cantidad de movimiento o momento lineal, son dos conceptos sinónimos, ¿sí? La cantidad de movimiento es una magnitud que es un vector, ¿sí? Es una magnitud vectorial que va a tener la misma dirección que el vector velocidad que lo conforma, ¿sí? La cantidad de movimiento se calcula como la masa por la velocidad. Entonces, la masa es una magnitud escalar, mientras que la cantidad de movimiento y la velocidad son magnitudes vectoriales, es decir, que además de la magnitud me interesa saber la dirección y el sentido y el punto de aplicación, ¿sí? La masa se mide en kilogramos en el sistema internacional, la velocidad se mide en metros sobre segundos y por lo tanto la cantidad de movimiento a momento lineal nos va a quedar en kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento es una magnitud que nos va a decir qué tan difícil es llevar a un objeto al reposo. ¿Sí? Mientras mayor sea la cantidad de movimiento de un objeto, más difícil va a ser llevarlo al reposo. ¿Sí? Para que ustedes hagan una idea de lo que sería. Bien, nosotros podemos, como les dije, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección que la velocidad, ¿sí? Que la conforma. Y como es una magnitud vectorial, yo la puedo descomponer en sus componentes X e Y. ¿Sí? Si conozco el ángulo, puedo calcular su componente en X y su componente en Y. ¿Bien? El principio de conservación del momento lineal, ¿sí? También conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que siempre que interactúen dos o más partículas en un sistema aislado, que van a ser los sistemas que nosotros vamos a considerar, sistemas donde la fuerza externa se nula, ¿sí? La cantidad de movimiento total del sistema permanece constante en el tiempo, ¿sí? Entonces, el principio de conservación del momento lineal establece que la cantidad de movimiento total es constante. Entonces, si un objeto dentro de un sistema aumenta su cantidad de movimiento lineal, significa que otro está perdiendo, ¿sí? A eso nos referimos con conservación del momento lineal. En ciertos aspectos, el principio de conservación del momento lineal es más general que el de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Ustedes ya vieron en la unidad anterior que hay un principio de conservación de la energía mecánica que establece que si solo hay fuerzas conservativas, la cantidad de energía mecánica que hay en el sistema se mantiene constante. Pero si hay fuerzas disipativas, ya no se cumple. Bueno, el principio de conservación del momento lineal es mucho más general porque haya fuerzas conservativas o disipativas se establece el principio de conservación de la cantidad de movimiento, es decir, que la cantidad de movimiento total es constante, ¿sí? Es más general todavía. Y vamos a ver distintos tipos de colisiones, ¿sí? Ay, esperen que me parece... Ah, bien. Vamos a ver distintos tipos de colisiones. Perdón, antes que siga, ¿ustedes han visto todo esto en el teórico ya o no?
¿no? ¿Por qué temas van en el teórico? Si no me equivoco, lo que va antes de esto, profe. La unidad Energía. anterior. Sí, por energía. Bien, 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 no hay problema. Entonces les estoy dando como una introducción teórica de lo que más o menos necesitan saber para para el práctico. Bien, vamos a ver varios tipos de colisiones. En rasgos generales, las colisiones o choques las podemos clasificar en elásticas o inelásticas, como dos grandes grupos, así a extremos. Y la clasificación de elásticas o inelásticas tiene que ver con si la cantidad, si la energía cinética en el sistema se conserva o no. Para aquellos sistemas donde la energía cinética se conserva, son colisiones elásticas. En aquellos donde la energía cinética no se conserva, se llaman inelásticos, ¿sí? Entonces, en una colisión perfectamente elástica, es como un extremo, ¿sí? Es aquella donde la energía cinética total del sistema permanece constante, ¿sí? Al igual que la cantidad de movimiento total. Es decir, van a venir dos partículas, van a colisionar entre sí y después la cantidad de movimiento al final va a ser igual que la inicial y la cantidad de energía cinética al final también va a ser igual a la cantidad de energía cinética al inicio, ¿sí? Se conservan ambas magnitudes, la cantidad de movimiento y la energía cinética, ¿sí? Después de la colisión. Mientras que entonces, ¿qué es lo que va a pasar en las perfectamente elásticas que veíamos recién? Dijimos, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Por lo tanto, nosotros inicialmente teníamos dos partículas cada una con su velocidad inicial. Entonces tenemos la partícula uno con la masa uno con su velocidad inicial, la partícula 2 con su masa y su velocidad inicial, ¿bien? Entonces inicialmente teníamos la masa uno por la velocidad inicial de esa partícula, más la masa 2 por la velocidad inicial de esa partícula, y al finalizar se conserva la cantidad de movimiento, entonces vamos a tener que la masa de uno por la velocidad final de uno más la masa 2 por la velocidad final de 2 va a ser igual a lo que teníamos inicialmente. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación la van a ver en casi todos los tipos de choques, porque como les dije, el principio de conservación de la cantidad de movimiento se cumple en todas las colisiones que vamos a ver, ¿sí? Si bien las masas no varían acá, porque la masa de la partícula uno al inicio y al final va a ser la misma, al igual que la 2, lo que va a cambiar es la velocidad, ¿sí? La velocidad de las partículas. Pero se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? A su vez, como es una colisión perfectamente elástica, se cumple esta otra igualdad, que es característica de las colisiones elásticas, que es que la cantidad de energía cinética al inicio es igual a la cantidad de energía cinética al final. Entonces, recordando que que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tenemos que un medio de la masa uno por la velocidad inicial de uno al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2 al cuadrado es igual a un medio de la masa uno por la velocidad final de la partícula uno al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad final de la partícula 2 al cuadrado. Trabajando algebraicamente con esta ecuación, obtenemos este de acá, que la velocidad inicial de uno menos la velocidad inicial de 2 es igual a la velocidad final de uno menos la velocidad final de 2. Entonces, en las colisiones perfectamente elásticas, vamos a usar estas dos ecuaciones en rojo. La uno, que es por el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, y la 2, que es por el principio de conservación de la energía cinética. ¿Sí? Porque esta segunda solo es para los choques perfectamente elásticos. ¿Bien? Y ojo ahí. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Después tenemos el otro extremo, que son las colisiones perfectamente inelásticas, que lo que ocurre en estas colisiones es que teniendo dos partículas, cada una con su masa y su velocidad inicial, después de la colisión, quedan pegadas, ¿sí? Entonces acá no va a ocurrir el principio de conservación de la energía cinética, porque la energía cinética inicial no es igual a la energía cinética final, se va a perder energía cinética, ¿bien?
Esa segunda ecuación que vimos antes, de acá, no es válida en este tipo de colisiones perfectamente inelásticas, pero lo que sí se va a cumplir es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Tenemos que la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 es igual a la suma de las masas por la velocidad final, porque esas dos partículas quedan pegadas y actúan como si fuera una sola. Bien, entonces la ecuación que vamos a tener en las colisiones perfectamente inelásticas es esta que tienen acá, ¿sí? Después vamos a tener casos intermedios, vamos a tener colisiones que no son ni perfectamente elásticas ni perfectamente inelásticas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en estas colisiones? Vamos a tener al finalizar dos partículas separadas, pero donde no hay conservación de la energía cinética, ¿sí? Así que ojo porque eso es lo más común. Si a ustedes en el enunciado de un ejercicio no les aclara que es perfectamente elástica o que es perfectamente inelástica, es un caso intermedio, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Otra magnitud que van a Profe, tener. Sí, ¿tienen algún nombre? no, son colisiones inelásticas, pero no son perfectamente inelásticas. Son inelásticas porque hay pérdida de energía cinética, pero no son perfectamente inelásticas, no quedan pegadas, ¿sí? Bien, ¿Se bien, entiende? gracias. Bien. Otra magnitud que vamos a ver es la magnitud del impulso, que el impulso también es una magnitud vectorial, que es el producto de la fuerza por el tiempo, ¿sí? Recordando que la fuerza se mide en newtons y que el tiempo en segundos, la magnitud del impulso nos queda en newton por segundo. Y el teorema del impulso y la cantidad de movimiento es un teorema que me relaciona el concepto de impulso con la cantidad de movimiento o la variación de la cantidad de movimiento en un sistema. Entonces el impulso lo podemos calcular como la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, es decir, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, ¿sí? Entonces vamos a ver una serie de ejercicios donde vamos a ver todos estos conceptos, ¿sí? Entonces fíjense acá. Dice, en la figura se dan dos masas, la masa A y la masa B, y las velocidades iniciales. La masa A, de 2 kilos, tiene una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. La masa B, de 3 kilos, tiene una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Y les dice que colisionan, acá hay una colisión, y después del choque tenemos que la masa 2 tiene una velocidad de 4,5 metros sobre segundos, fíjense que se frenó, y la masa B es incógnita la velocidad que tiene. Bien, entonces, les dice, la velocidad de la masa B es incógnita y debe determinarla. Desprecia el rozamiento con el piso. Bien, en este caso el ejercicio no dice que es perfectamente elástico, ¿sí? No dice que es un choque perfectamente elástico, entonces no podemos dar por entendido que se mantiene constante la energía cinética. Y a su vez, viendo el diagrama, vemos que los cuerpos no quedan unidos, o sea que tampoco es perfectamente inelástico. Este es un choque intermedio, es decir, va a ser inelástico, pero no perfectamente inelástico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros aseverar? El principio de conservación de la cantidad de movimiento. Que la cantidad de movimiento al inicio, es decir, antes de la colisión, es igual a la cantidad de movimiento al final, es decir, después de la colisión. Inicialmente tenemos todos los datos. La masa A por la velocidad inicial de A, más la masa B por la velocidad inicial de B. Esto es 2 kilos por 12 metros sobre segundos, más 3 kilos por 2 metros sobre segundo, lo que tenemos acá. Y al finalizar tenemos la masa A por la velocidad final de A más la masa B por la velocidad final de B. La masa A es de 2 kilos, la velocidad final de A es 4,5 kilos, la masa B es 3 kilos, o sea que de acá ustedes tienen una ecuación con una sola incógnita, despejan la velocidad final de B y calculan. Y en este caso les va a dar, cuando calculen, todo esto va a pasar restando y el 3 kilos va a pasar dividiendo, les va a dar que la velocidad final de B es de 7 metros sobre segundos. ¿Sí? Positivo porque va hacia la derecha. Bien. ¿Quedó claro esto?
Bien, seguimos entonces. Veamos este ejercicio. Les dice, una pelota con una masa de 100 gramos, y ojo con las unidades, porque ustedes tienen que trabajar en kilos, ¿sí? Se deja caer, eso me da la pauta de que es una velocidad inicial cero, desde una altura de 2 metros, que es acá, se deja caer, por encima del nivel del piso. Esta rebota, que es lo que se representa acá, hasta una altura de 1,5 metros después de chocar contra el piso. Me pide calcular la cantidad de movimiento de la pelota inmediatamente antes de la colisión, ¿sí? Y después de la colisión. Determine la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota, suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2 segundos. Bien, entonces, para poder calcular la cantidad de movimiento inicial, tenemos que conocer la masa, que ya es dato, 100 gramos, es decir, 0,1 kilos, y la velocidad inicial. La velocidad inicial no la tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? De lo que vimos de tercera unidad, ¿sí? La tercera unidad de movimiento rectilíneo, ¿sí? De caída libre sería esto. Podemos calcular la velocidad con que la velocidad, con el que la pelota impacta en el piso, usando la ecuación de caída libre. Si ustedes recuerdan esta ecuación, la velocidad inicial al cuadrado y la velocidad final al cuadrado sería, es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por i, que i es la altura, ¿sí? En este caso, la velocidad inicial, es decir, la velocidad cero al cuadrado sería cero, porque parte del reposo. La gravedad es 9,8. La altura es 2 metros, ¿sí? Que acá en realidad, como i es un desplazamiento, es posición final menos posición inicial, sería cero menos 2 metros, es por eso que les queda negativo este de acá, menos 2 metros. Y de ahí ustedes pueden despejar la velocidad para calcular la velocidad de la partícula en ese punto de acá, que lo vamos a llamar BI, porque sería la antes de la colisión. Eso me da una velocidad de menos 6,26 metros sobre segundos. El signo negativo tiene que ver con que es una partícula que va cayendo, va hacia abajo, ¿sí? Por eso el signo negativo, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Si no me paran o me avisan que no se entiende algo, yo sigo, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular esta otra velocidad final. Es decir, o sea, perdón, yo con esta velocidad ya puedo calcular la cantidad de movimiento antes de la colisión, haciendo como masa por velocidad. Entonces ahí tienen que la cantidad de movimiento al inicio es la masa de la partícula, que es 0,1 kilo, los 100 gramos, por la velocidad inicial, que es menos 6,26 metros sobre segundo, y eso les da una cantidad de movimiento de menos 0,626 kilogramos metros sobre segundo. Con la misma lógica voy a calcular para calcular la cantidad de movimiento después de la colisión de la partícula con el piso, también voy a utilizar la ecuación de diagrama de caída libre, teniendo en cuenta que esta sería la velocidad inicial y la velocidad final acá sería cuando el cuerpo llega a la altura máxima, que es cero, porque el cuerpo se detiene. Entonces, en este caso va a ser la velocidad 2 al cuadrado, que sería cero, es igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad final esta de acá, al cuadrado, menos 2 por g por la altura, que sería 1,5 metros. De ahí despejando la velocidad final, les va a dar que es de 5,42 metros sobre segundos. Conociendo esa velocidad con la masa, puedo calcular la cantidad de movimiento después de la colisión. Entonces ahí ya tenemos el punto A que me preguntaba la cantidad de movimiento antes y final, ¿sí? Fíjense que acá la cantidad de movimiento no permanece constante, ¿sí? Inicio y el final son diferentes. Entonces, perdón que acá, el punto B me pide determinar la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota, suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2. Y ahí es donde entra el concepto de impulso. Ustedes recuerden que impulso es fuerza por el tiempo. No tengo el impulso, pero el impulso lo puedo calcular haciendo la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, al finalizar, la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad final, es decir, 0,1 por 5,42,
menos la masa por la velocidad del inicio, que es 0,1 menos 0,626. De ahí les da que el impulso es 1,17 kilogramos por metro sobre segundo. El impulso tiene las mismas unidades que cantidad de movimiento, lo pueden expresar así o como newton por segundo, es lo mismo. Y teniendo el impulso y el tiempo, que es 10 a la menos 2 segundos, porque es dato, ustedes pueden despejar de ahí la fuerza. Entonces les va a quedar 1,17 dividido 10 a la menos 2, les va a dar que la fuerza impartida es de 117 newtons, ¿sí? Entonces, recuerden que lo que me relaciona la fuerza con la cantidad de movimiento es el concepto de impulso, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Profe, ¿Sí? eh, ¿me explica qué sería la fuerza del impulso? Le pedía la fuerza ejercida por el piso. Es la fuerza que el piso ejerce para volver a hacer que la pelota suba. Es como la fuerza de reacción. Ok, gracias. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, un automóvil A, que es este que está acá, de 1800 kilos, se encuentra en reposo, es decir, velocidad inicial de A es cero, frente a un semáforo en el momento que es colisionado por otro vehículo B de 900 kilos. Los autos quedan enredados después del choque, es decir, quedan pegados. Esto ya me da la idea de que es una colisión perfectamente inelástica, ¿sí? Se pide calcular. Si el vehículo B venía con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos, ¿cuál es la velocidad de ambos autos después de la colisión? La cual va a ser la misma porque quedan enredados, quedan pegados, ¿sí? Entonces, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, les va a quedar que la masa A por la velocidad inicial de A más la masa B por la velocidad inicial de B es igual a la masa A más la masa B por la velocidad final. Tienen todos los datos, de acá despejan velocidad final y les va a quedar que la velocidad final es de 6,67 metros sobre segundos. El signo positivo es que va hacia la derecha, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ese mismo ejercicio, además de preguntarles la velocidad final, les pedía cuánta energía cinética se pierde en el choque. Como si fuese una colisión perfectamente elástica, hay conservación de la energía cinética, pero como no es perfectamente elástica, hay energía cinética que se pierde. Entonces, ¿cómo se calcula Bueno, recordando que la cantidad de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ustedes al inicio tienen un medio de la masa A por la velocidad inicial de A al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad inicial de B al cuadrado. Tienen todos los datos, el cuerpo A está en reposo, o sea que el primer término se cancela. La masa de B son 900 kilos y la velocidad inicial de B son 20 metros sobre segundos. De acá les queda que la cantidad de energía cinética al inicio es de 180.000 joules. Al finalizar, obviamente se va a perder energía, ¿sí? Entonces me va a quedar un medio de la suma de las masas por la velocidad al cuadrado. Me va a quedar un medio de la suma de las masas 900 más 1800, de ahí sale el 2700, y la velocidad final es la que calculamos recién, que es 6,67. Y ahí les queda que la energía cinética al final es de 60.000. Para ver cuánta energía cinética se pierde, hago la diferencia. 180.000 menos 60.000 les va a dar que se pierden 120.000 joules de energía cinética, ¿sí? Bien, esperen acá. Mm. Bien, vemos otro ejercicio. Dice, un objeto de 0,3 kilos con una rapidez de 2 metros sobre segundos en dirección positiva del eje X, tiene una colisión frontal elástica con otro cuerpo en reposo de 0,7 kilos. ¿Sí? Este cuerpo lo vamos a colocar en la posición X0. ¿Sí? Entonces me pregunta, ¿cuál es la distancia que separa los dos cuerpos colisionados 25 segundos después del encuentro? Bueno, este ejercicio relaciona tanto la unidad 6, que es la que estamos viendo ahora, como la unidad 3 también
movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es detenernos donde dice que es una colisión frontal elástica. Es decir, que además de haber conservación de la cantidad de movimiento, también hay conservación de la energía cinética, ¿sí? Entonces, se van a usar la ecuación uno, que es el del principio de conservación de la cantidad de movimiento, y también se usa la ecuación 2, que es principio de conservación de la energía cinética, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son las velocidades finales de los cuerpos después de la colisión. Entonces, con esas dos ecuaciones vamos a calcular las dos velocidades finales. ¿Bien? Utilizando la ecuación 2, fíjense que la velocidad inicial de uno es 2, la velocidad inicial de 2 es 0, se me va a quedar 2 menos 0, es igual a la velocidad final de 2 menos la velocidad final de uno. Ahí tengo las dos incógnitas. Puedo pasar este término de acá sumando, entonces me va a quedar 2 más la velocidad final de uno es igual a la velocidad final de 2. Y con esta expresión voy a ir a la ecuación uno y acá voy a reemplazar la velocidad final 2 por 2 más la velocidad final de uno. Bien, que es lo que hice acá. Entonces a mí me va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita, que es la velocidad final de la partícula uno. Bien, trabajo algebraicamente. 0,3 por 2 más 0,7 por 0 es igual a 0,3 por la velocidad final de uno más, ahí hago distributiva, 0,7 por 2 más 0,7 por la velocidad final de uno. Despejando, acá calculan 0,6 menos 1,4, les va a quedar 0, menos 0,8. Y acá suman, son términos semejantes porque los dos son velocidad final de uno. 0,3 más 0,7 es 1 kilogramo velocidad final de uno. Pasan el uno dividiendo y les va a quedar que la velocidad final de la partícula uno es de menos 0,8 metros sobre segundos. Ese signo negativo significa que después de la colisión este cuerpo se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Una vez que tenemos esa velocidad final de uno, vuelvo a esta ecuación y reemplazo el valor que recién obtuve acá y calculo la velocidad final de 2. Entonces me va a quedar 2 más la velocidad final de uno es igual a la velocidad final de 2. La velocidad final de uno es menos 0,8. O sea que la velocidad final de 2 me va a quedar 2 menos 0,8 es 1,2 metros sobre segundos. Positiva porque esta partícula se mueve hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, ya tenemos las dos velocidades de los dos cuerpos después de la colisión. Uno va hacia la izquierda, otro va hacia la derecha. Entonces, lo que me pregunta el ejercicio es, ¿qué tan separados van a estar estos dos cuerpos uno del otro después de 25 segundos después de la colisión? ¿Sí? Entonces, para eso que les da que utilicen como posición cero el- la posición inicial del cuerpo 2. Entonces, si yo hago un eje de coordenadas, ¿sí? Ustedes imagínense que ustedes van a poner un eje de coordenadas acá. Voy a ver si acá. Ustedes hacen un eje cartesiano acá, ¿sí? Y acá van a colocar el cuerpo, este va a ser su cero. Cuando colisionan estos dos, les va a quedar el cuerpo uno hacia la izquierda, porque recuerden que este se movía hacia la izquierda después de la colisión, y el cuerpo 2 hacia la derecha, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tan separados están uno del otro? Bien, y de ahí van a tener que recurrir un poco a los conceptos que habían visto en la unidad 3, recordando que en este caso es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces van a tener que la posición del cuerpo uno es la posición inicial más la velocidad final del cuerpo uno por el tiempo, ¿sí? El cuerpo uno inicialmente la posición del cuerpo uno, ¿sí? Va a estar en la posición cero, porque en la colisión ambos cuerpos están en la posición cero, ¿sí? Por eso que esto va a ser cero. Y la velocidad final del cuerpo uno la calculamos recién, que era menos 0,8 metros sobre segundo. Negativo porque va hacia la izquierda. Y el tiempo son 25 segundos, que es dato. Es lo que me pregunta, ¿sí? 25 segundos después del encuentro. Entonces le va a dar que la posición del cuerpo uno respecto al centro de coordenadas es menos 20 metros, ¿sí? 20 metros hacia la izquierda. Lo mismo hago con el cuerpo 2, va a ser la posición inicial de 2 más la velocidad final de 2 por el tiempo. Este va a ser cero al inicio, la velocidad final de 2 es 1,2 y el tiempo 25 segundos, o sea que le da que el cuerpo 2 se mueve 30 metros a la derecha. O sea que la distancia entre los dos cuerpos es de 50 metros, ¿sí? Los 20 más los 30, ¿sí? 20 para allá,
30 para allá, le da que la distancia entre los dos cuerpos es de 50 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Nada, profe, por mí se entendió. Perfecto. Bueno, eso se lo dejo para usted. Vamos a hacer este. Bien. Este ejercicio les dice, una bala de rifle, ¿sí? De 8 gramos, que la tienen representada acá. 8 gramos, recuerden que ustedes tienen que trabajar con unidades en el sistema. Eh, Antes de seguir con este ejercicio, les quiero comentar de lo que pude ver de los parciales. Un horror el tema de las unidades. O sea, pero cuando les digo un horror, es un horror. En física es tan importante el número de la magnitud como la unidad. Ustedes no me pueden decir que tienen una masa de 8 newtons. Newton no es una unidad de masa. No me pueden decir que tienen una fuerza de 15 kilos. Kilo no es una unidad de fuerza. Así que les aviso para cuando no se encuentren sorpresa con el tema de los resultados de los parciales, ¿sí? Em, Si ustedes hicieron todo bien en un desarrollo, pero me colocaron mal la unidad, el puntaje es la mitad, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Tienen que tener bien en claro el tema de las unidades. Y no me pueden mezclar unidades entre sí. Si yo voy a trabajar, yo siempre les aconsejo que ustedes trabajen con unidades del sistema internacional, ¿sí? La masa en kilos, la velocidad en metros sobre segundo, la fuerza en newton. Bueno, y que no trabajen con masa en gramos, por ejemplo. Entonces, si a ustedes le dan la masa en gramos, lo primero que tengo que hacer es pasarla a kilos. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos. Tenemos una bala de rifle de 8 gramos, es decir, 0,008 kilos. Se incrusta en un bloque, que es este bloque B, ¿sí? El bloque tiene 0,992 kilos, que descansa en una superficie horizontal sin fricción sujeto a un resorte. El impacto, es decir, cuando la bala viene y choca con este bloque, que está representado acá abajo, se incrusta, ¿sí? Se incrusta adentro de ese bloque, es decir, que es como si fuese un choque tipo perfectamente plástico porque quedan unidos, y el impacto va a comprimir el resorte 15 centímetros, ¿sí? La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0,75 newton para comprimir los 0,25 centímetros. Eso se los da para que ustedes calculen la constante del resorte, ¿sí? Entonces les pide, calcule la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto y qué rapidez tenía inicialmente la bala. Les pregunta esa velocidad y la velocidad inmediatamente después de la colisión, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la constante del resorte, teniendo la fuerza y el X. Recuerden que la fuerza es la constante por la compresión del resorte. De ahí pueden despejarla acá, que va a ser la fuerza sobre la compresión. Entonces, tengo la fuerza, tengo la compresión máxima, tengo que la K, la constante del resorte, es 300 newtons sobre metros. Para eso me da esos datos. Entonces, me dice que la bala se incrusta en el bloque, es decir, que es un choque perfectamente inelástico, porque van a quedar unidos los dos cuerpos. Entonces, del principio de conservación de la cantidad de movimiento me va a quedar que la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque es igual a la suma de las dos masas, es decir, de la bala más la del bloque por la velocidad final, o la velocidad inmediatamente después de la colisión, que le llamamos velocidad 2, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre acá? Tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque no sabemos ni esta velocidad, esta es cero, porque se supone que el bloque está en reposo. Pero la velocidad inicial de la bala es incógnita y también es incógnita la velocidad final. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos plantear otra ecuación, ¿sí? Entre los instantes 2 y 3
fíjense acá, entre los instantes 2 y 3, es decir, cuando colisiona la bala con el bloque y se produce la colisión máxima, hasta que el bloque con el resorte se detienen, la energía mecánica se conserva, eso es lo que han visto la semana pasada, no hay fricción entre el bloque y el piso porque no me dice nada, y la energía cinética del conjunto bala-bloque se transforma en energía potencial elástica comprimiendo el resorte. Es decir, que en el momento 2 toda la energía mecánica es energía cinética, pero cuando se produce la máxima compresión, es decir, en el momento 3 toda la energía cinética que teníamos en el momento 2 pasa a ser energía de compresión del resorte, ¿sí? Entonces, tenemos que la energía mecánica en el momento 2 es igual a la energía mecánica en el momento 3. En el momento 2 toda la energía mecánica es cinética y en el momento 3 toda la energía mecánica es elástica, ¿sí? Entonces tenemos, en el momento 2 es un medio de la suma de las masas por la velocidad en el momento 2 al cuadrado. Siempre recuerden que la masa es la masa de la bala y del bloque. Y la velocidad 2 es la incógnita que tenemos porque es la velocidad inmediatamente después de la colisión, que es lo que me están preguntando. Y que en la energía elástica tenemos un medio de la constante del resorte por la compresión, ¿sí? Donde es dato. La carga la tenemos que son 300 newtons sobre metros y la compresión es dato porque les dice que después de la colisión se comprime 15 centímetros, ¿sí? Es decir, 0,15 metros. Ojo con las unidades. Bien, esperen que vamos acá. Bien. Entonces, teniendo todos los datos, de acá puedo despejar la velocidad 2, que es la velocidad inmediatamente después de la colisión. Y eso les da que la velocidad es de 2,6 metros sobre segundo. ¿Sí? Una vez que tengo esa velocidad, puedo volver a esta ecuación del principio de conservación de la cantidad de movimiento y ahora sí puedo despejar la velocidad inicial de la bala, porque ya conozco esta otra velocidad que la acabamos de calcular. Entonces de ahí, si ustedes despejan, les va a dar que la velocidad inicial de la bala es de 375 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No hay dudas? Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos un ejercicio donde tenemos los mismos temas que venimos viendo, solamente que, si ustedes habrán notado, hasta lo que vimos en el ejercicio anterior, todo ocurre en una dimensión, es decir, todo en X o todo en Y. Vamos a ver ahora en el ejercicio 9 qué es lo que ocurre si tenemos que ambos cuerpos que colisionan vienen en direcciones distintas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una masa de 3 kilos que lleva, esta de acá, la masa 1, que es de 3 kilos, lleva una velocidad inicial de 4 metros sobre segundos en dirección de las X positivas, queda unida, es decir, que va a ser un choque perfectamente inelástico, a una masa de 2 kilos, que la vamos a tomar masa 2, con una velocidad de 2,5 metros sobre segundos en dirección de las Y negativas. ¿Sí? Es decir, que va hacia abajo. Estos dos cuerpos van a colisionar y después de la colisión, yo espero que si quedan unidos van a tener un movimiento como el que les estoy mostrando ahí. ¿Bien? Intermedio, es decir, con componente en X y componente en Y. Entonces hay que hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero en X y en Y. ¿Sí? Entonces, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, se va a cumplir que la cantidad de movimiento inicial en X es igual a la cantidad de movimiento final en X. Entonces tenemos la masa 1 por la velocidad inicial del cuerpo 1 en X, más la masa 2 por la velocidad inicial del cuerpo 2 en X, es igual a la suma de los dos por la velocidad final en X. Recuerden que es un choque perfectamente plástico o perfectamente inelástico, por eso es que nos queda así la ecuación. La velocidad, la masa 1 es 3 kilos, la velocidad inicial del cuerpo 1 es toda en X y es de 4 metros por segundo, ¿sí? Entonces le va a quedar 3 por 4, 12, listo. La masa 2 es de 2 kilos y la velocidad inicial de 2 en X es 0, porque fíjense que el cuerpo 2 se mueve solo en Y al inicio, es decir, que no tiene componente en X, eso va a ser 0, ¿bien?
La masa 1 más la masa 2 le va a quedar 3 más 12, 5 kilos. Y la velocidad final en el cuerpo en X es lo que yo quiero calcular. Entonces les va a dar que, cuando despejen de ahí, la componente en X de la velocidad final es de 2,4 metros sobre segundos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en Y. Bien. Entonces le va a quedar que la cantidad de movimiento inicial en I es igual a la cantidad de movimiento final en I. Y hago el mismo planteo, solo que con las componentes en I de las velocidades. ¿Sí? La velocidad inicial del cuerpo 1 en X es cero, porque el cuerpo 1 tenía toda componente en X. Entonces, ese es cero. La masa 2 es 2 kilos, la velocidad inicial del cuerpo 2 en Y es menos 2,5 metros sobre segundo, de ahí les va a quedar ese menos 5. Y de ahí pueden despejar la velocidad final en 2, en I, en la componente en I de la velocidad final. Y les va a dar que es menos 1 metros sobre segundo. Es decir, que era lo que yo más o menos esperaba, que después de la colisión, las masas se movieran hacia la derecha pero hacia abajo. Es decir, componente positivo en X pero negativo en Y. Bien. Si quiero calcular el módulo de la velocidad, voy a calcularlo de esta manera. ¿Sí? Que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y ahí les va a quedar que la velocidad, el módulo de la velocidad es de 2,6 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con las componentes X e Y también pueden calcular el ángulo si quieren, ¿sí? Que es de menos 22 porque está medido en sentido horario. Así que con eso lo pueden calcular sin problema. Bien. ¿Alguien me está? Sí, perfecto. Bien. El último ejemplo que les voy a mencionar es lo que se conoce como un choque o una colisión. En realidad no es un choque ni una colisión, es una explosión. Entonces sería algo inverso a lo que sería una colisión, ¿sí? Entonces dice, un bloque de 4 kilos se desplaza en el espacio con una velocidad de 10 metros sobre segundos, ¿sí? En el sentido positivo de las X. Ustedes imagínense que esto tiene tanta cantidad de movimiento que explota. Entonces, después de la explosión, se dividen en dos masas. Una de 3 kilos, que va hacia abajo con una velocidad de 10 metros sobre segundos, y otra de 1 kilo, que va en una dirección intermedia. ¿Sí? Entonces, esto sería como algo inverso a lo que sería un choque perfectamente inelástico. Porque ustedes, si ustedes recuerdan el choque perfectamente inelástico, partían de dos partículas y después de la colisión obtenían una sola con una sola velocidad final. Bueno, acá es al revés. Parten de una sola partícula y después van a dos separadas, ¿sí? Entonces, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, lo vamos a hacer igual. Primero en X y después en Y, porque fíjense que tenemos dos direcciones, ¿sí? Entonces, la cantidad de movimiento inicial en X va a ser la cantidad de movimiento final en X. Inicialmente tenemos la masa de 4 kilos por la velocidad de la masa en X. Y al final tenemos la masa 1, que masa 1 vamos a decirle la de 3 kilos y masa 2 a la de 1 kilo. La masa 1 por la velocidad final de la partícula 1 más la masa 2 por la velocidad final de la partícula 2. Que esto es lo que la incógnita, que es lo que no tenemos. La masa inicial es de 4 kilos, la velocidad inicial de la partícula grande es toda en X, 10 metros sobre segundos. Bien. La masa 1 es de 3 kilos y la velocidad final de la partícula 1 en X es cero, porque fíjense que la partícula 1 se mueve todo en Y al final. Entonces esta de acá es cero. La masa 2 es de 1 kilo y la velocidad de 2 en X final es la incógnita que quiero calcular. Entonces despejo de la ecuación esto de acá y me va a dar que la velocidad final de la partícula 2 en X es de 40 metros sobre segundo. ¿Sí? Hago lo mismo en Y. Por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, tenemos que la cantidad de movimiento inicial en Y es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, de nuevo, tenemos la masa inicial por la velocidad inicial de la masa en I es igual a la masa 1 por la velocidad final de la partícula en 1 en I, más la masa 2 por la velocidad final de la partícula 2 en I. La partícula inicial en I tiene una velocidad de cero, porque era todo en X. ¿Bien?
De ahí que le va a quedar a la parte izquierda de la ecuación cero. La masa 1 es 3 kilos, la velocidad final de la partícula en 1 en i es menos 10 metros sobre segundos, ¿sí? Más la masa 2 que es de 1 kilo por la velocidad final de la partícula en 2 en i, que es la incógnita que quiero calcular. De ahí se despejan, les va a dar que la velocidad final de la partícula 2 en i es 30 metros sobre segundos. Calculando el módulo, nos va a dar que la velocidad final es la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, es decir, que la velocidad final de la partícula de 1 kilo es de 50 metros sobre segundos, y con las dos componentes yo puedo calcular el ángulo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Yo al finalizar la clase, ahora cuando termine la videollamada, voy a estar cargando todo este material en el aula virtual, así que estén atentos ahí. Van a tener cargado el material de estudio, así como los videos explicativos, ¿sí? Si no tienen dudas o consultas, los libero y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana. Chau, chau. Estamos, profe, Igual gracias.